Vamos a continuar con Pablo Iglesias. Y antes de poneros el vídeo de Pablo Iglesias, también he investigado un poco por internet. Los medios dicen que, atención, tiene un nivel C2 en inglés. El C2 es el equivalente a un bilingüe. Es el nivel más alto que se puede sacar un alumno. El nivel C2. Como confirman los medios, Pablo Iglesias también habla italiano y francés. Por lo tanto, ya se puede considerar políglota. Vamos a ver qué tal habla inglés. A political struggle is a struggle for the meaning of the words. You have to fight with the words. You can be a caricature, you can be something ridiculous, all left militant, alone all the time, crying against capitalism and nobody understands. Vamos a ver el vídeo número 2 también. Problem for you. It could be a little bit difficult. I think we are not a noisy minority because we are not an organization with the will of be the solution of the problem. We just want to be a space of participation for the people, and we would like to be a part, to be an element in the creation of a new political majority in our country. We are not the solution, we are just a tool in order to create this new situation. Obviously, it was a political decision. We think that the political regime of 68 is in a declining situation now, and this is a really big political problem in our country. Después de ver estos vídeos, tengo que confirmar que el nivel de inglés que se presenta en estos vídeos no es el equivalente al C2 Proficiency. Durante el confinamiento he seguido muchísimo las reuniones del Congreso, porque claro, tengo mucha curiosidad de lo que pasa, me gusta investigar sobre la política, me gusta ver cuáles son las diferencias políticas en España, cómo se hace la política aquí. Y he notado que Pablo Iglesias tiene el don de ser un orador increíble, de saber cómo volver hasta las críticas a su favor. Y es un debatista, ¿es correcto decir debatista, debatidor? Pues, ¿ves? Lo que hacen ellos al final con el inglés, hago yo con el español, pobres. ¿Es un debatista o debatidor? Por favor, me vais a decir cómo es correcto en los comentarios, nato. Este hombre tiene el don de lanzarse en conversaciones sin tener ningún tipo de miedo. Tanto en inglés como en español se le nota. No tiene miedo de lanzarse a la hora de hablar, cosa que me gustaría ver en todos mis alumnos. Porque al final, el miedo de lanzarse en una conversación siempre nos limita más que nos ayuda. Nos quita más de lo que nos aporta. Y creo que en español a lo que tiene Pablo se le llama desparpajo. Y este desparpajo nos ayuda a compensar las otras limitaciones que tenemos con el idioma. En su caso, desgraciadamente, por mucho desparpajo que tenga, Pablo Iglesias, en mi opinión, debería trabajar más las fonemas, ¿no? La fonética del idioma, cómo pronunciar las palabras correctamente, porque según veo, es aquí donde él sufre más con el idioma, en la manera de pronunciar las palabras, que las hace muy españolas. Habla inglés, pero habla inglés con un muy fuerte acento español. Los fonemas, la complejidad de la sintaxis que está utilizando en estos vídeos que hemos visto, se acercan más a un B2 con mucho desparpajo que a un C2, en mi humilde opinión, por supuesto. Una parte fundamental del nivel C2 del Proficiency es que se considera bilingüe. Bilingüe es una persona que habla dos idiomas a la perfección. Y aunque siga teniendo el acento de su primer idioma, este acento no queda suficientemente marcado para no darse a entender. Sin embargo, una persona nativa que no está acostumbrada a cómo los españoles están hablando inglés tendría dificultades en entender a Pablo hablando inglés. Vamos a ver los errores que hace Pablo y que hemos apuntado por aquí.
Igual que su compañero, pero del otro partido, no acaba las palabras. Y aunque Casado las pronuncia mejor, los dos tienen el don de no acabar las palabras. Por ejemplo, words. Eso quiere decir words. Words. Entonces, words. Words. Lo podéis pronunciar conmigo. Words. No empieza por la G. No sé de dónde os sale la G. No es word, words. Esto es un fenómeno que no me puedo explicar. ¿De dónde apareció la G en vez de la W en los españoles hablando inglés? Esto es como el triángulo de las Bermudas, los X-Files. Impresionante. Pablo pronuncia la palabra alone, alone, alone. No, es alone, Este sonido no existe en español. Por lo tanto, entiendo la dificultad de pronunciarlo bien. Pero no es un A, es un como cuando no sabes algo. Alone. Otro error de pronunciación. No es difficult, es difficult. No es solution, es solution, solution. No es participation, es participation, participation. No es creation, es creation, creation. No es majority, es majority, majority. Con una J, una J, majority. No es majority, es majority. No es decision, es decision, decision. No es country, es country, country. Y a ver lo que ha dicho la familia. Are you sure he's a politician? We understood around 40% of his speech at best. Mi familia entendió un 40% de su discurso. Y vamos a por Albert Rivera. En el caso de Albert Rivera he encontrado dos vídeos donde hay bastante diferencia de nivel. Voy a empezar con el vídeo donde habla peor. We must foster the European debate. Together we must find the solutions for the citizens. Let me start by making a short and important statement. As liberals, we all must be ambitious. As liberals, we must take the lead to the reforms that the citizens demand, but also the reforms that they need. The future of the European Union is linked to the future of middle class. The difference between European Union and other regions of the world is that we have a middle class, and we have to work for it. However, during these last years of economic crisis, it has been exposed to a huge risk. Our middle class must recover its place in our society. What happens if you don't have a job and you are not protected by a welfare state? Simply, you feel that your future is dark. And namely, our youth. What happens if they had the best education, but they don't find a job? Y vamos a ver también el número 2. I think that Spain have to be a very important country in Spain, in Europe. Sorry, we are the fourth economy in European Union. We are a very important country with 47 million of population, and I think that we have to work for the United States of Europe in the future. So we have more union, not less union. We are an European party, so we are defending to be and get common policies in migration, in the borders, so in a lot of things. So for the reason we are fighting against the parties that don't want that European be union. And in Spain I'm fighting also for the union of my country, the union of the Catalan with the rest of Spain. So I think it's very important our role in Spain, because we can grant the union in Spain and the union with the rest of Europe. Aunque en el primer vídeo se ve claramente que es un discurso ensayado, la pronunciación no es tan buena como en el segundo. Para muchos de vosotros puede que la diferencia no sea muy notable, pero se le nota súper espontáneo en el segundo vídeo, y aunque hace los típicos errores tontos de no poner una S donde debes, de atragantarte con las palabras, el nivel de fluidez es superior y de soltura es también superior. Le noto algún pequeño problemín de sintaxis, típico de las personas que lo traducen todo, lo pasan todo por su filtro español y luego lo traducen directamente y literalmente al inglés. Pero para nada esto afecta su capacidad de hacerse entender, y le felicito por eso. Ahora,
Lo que creo que la palabra que casi todos los políticos que hemos visto mencionan y mal pronuncian es solution. ¿Qué es solution? A solution, no es solution, es solution. No es a statement, es statement. No es what happens, es what happens. No es job, es job. Eso si habláis inglés americano. Si habláis inglés británico es con O. Es más cercano al O. Otra cosa que he notado tanto en Albert Rivera como en mis alumnos es la pronunciación de la palabra also. Also, no. Also. Esa A se pronuncia como una O. Also. En los medios parece que Albert Rivera tiene el nivel C1 Advanced de Cambridge y yo creo en sus cualidades lingüísticas porque aunque los errores que acaba de hacer son errores típicos tontitos que hace todo el mundo, pero la fluidez es muy buena, sinceramente. La familia dice, we understand him very well, but isn't he a little young for a politician? Una de las cosas que me impactó mucho al venir a España es que la gente aquí en realidad y de verdad parece mucho más joven de lo que es en realidad. Cosa que, pues no sé, debe ser el tiempo, la gastronomía, un poco de todo. Pero les he tenido que explicar que Albert Rivera no es tan joven como parece. Así que espero que si ve este vídeo se lo tome como un gran piropo que parece muy joven. Nuestra siguiente política, porque por fin tenemos una chica, me ha costado encontrarla y esta ha sido Esperanza Aguirre, que de momento yo entiendo que no está actuando en el medio político, pero tengo un vídeo de ella hablando en inglés y sinceramente es la única hasta el momento que tiene un acento que no es español. A Esperanza Aguirre cuando habla inglés yo le noto un muy marcado acento británico. Pleasure to have you here, Esperanza. Thank you very much. But people have told me that you speak English. Is it true? I do speak English, but I don't practice, so maybe I don't speak it very fluently. But how old were you when you started to speak English? Or started to learn I English? went to a British school here in Madrid and started when I was 6. All right. And I stayed there only until 11. Well, but from 6 to 11? Those years were very, very important for me. Okay. For the language and for the education? Yeah. For both things, because I only got the language or the grammar without having noticed that I was at that moment learning grammar. I was learning a language as all the kids in my classroom. But also the values there were important. Has English been a useful tool for you? Yes, it has been very, very useful. That's why I think it is my duty as the president of the Madrileños. I am the responsible of the education of the Madrileños to promote the bilingual teaching here in Madrid. Not only in the private schools for the parents that can pay for it, but also, or especially, in the what we call public schools. Esperanza es de las pocas personas en el ámbito político que yo he escuchado y que tienen un acento británico. Se escucha claramente cuando dice palabras como important o classroom. Yo porque hablo inglés americano diría classroom, mientras que ella dice classroom. Esta nobleza británica que es muy sexy, Esperanza la tiene completamente. Se le nota un acento británico estupendo. Y la familia dice lo siguiente. Did you purposefully look for the lowest quality video on YouTube? We can understand her perfectly. La entienden perfectamente, pero me están regañando que he buscado un vídeo de muy mala calidad. Lo siento. Y vamos a cerrar la lista de políticos hablando de inglés con Iván Espinosa. Me he quedado sin palabras. Directamente. Yo esto no lo sabía, no había escuchado a Iván Espinosa hablando inglés hasta investigarlo en YouTube. Y tenemos que ver el primer vídeo para entender por qué flipé directamente. No tengo mejor palabra sobre el inglés de Iván. Me ha dejado KO. In the name of the people. The people's prosecution or popular action, actio popularis in Latin,
is a legal figure defined in Article 125 of the Spanish Constitution in the interests of public order. Vox is not acting here as a political party. Vox is not defending any party interests. Vox's role in this case is that of the People's Prosecution in defense of public order in Spain, given the inaction of our governments, state institutions, and other political parties. Bueno, por si os habéis desmayado por ahí, hay video número 2 también. Well, hi, Tessa, first of all. Second of all, I'd like to start off by saying, I don't consider that it's a fair label to say that we were a far-right party. I've many times heard that, Spain is the exception, the only country without a far-right party in Europe. That's been shaken now. Well, no, that's not the case. Spain is still the only country, or one of the few countries in Europe without a far-right party. What happens is Spain was the only country where everybody was a social democrat. And so anybody who comes along and starts questioning social democrats in Spain is considered, of course, far-right. That's just not the case here. Now, as to Vox's plans, I think they're very clear. We have a very clear agenda. We've been talking about it for last few weeks here in Spain. And we're going to be supporting a government which we're not going to be a part of, which we're going to be auditing very closely, which we're going to be watching very closely to make sure that they put in practice at least the ideas that have been agreed with us that will be put in practice. Yo personalmente tengo cero dominio de términos legales técnicos. Por lo tanto, no puedo hablar de la terminología, pero sí que puedo hablar y puedo decir que Iván Espinosa suena más americano que Bush. Hay mucha gente, igual que Iván Espinosa, que ha vivido y ha trabajado unos años en los Estados Unidos y no han salido con ese acento. O sea, yo conozco personalmente muchísima gente, muchísimos alumnos que han viajado, han vivido, han trabajado en los Estados Unidos o en Canadá igual y no han vuelto con ese semejante acento. Yo no voy a hablar de su política porque ahí no entro, pero como manera de hablar inglés, este es un ejemplo perfecto de bilingüismo, pero perfecto, absolutamente perfecto. Y suena tan americano que al enviarle todo esto a mi familia han dicho, ¿Is this a joke? The legal terminology sounds a bit twisted, but he's American, right? Creo que la diferencia principal entre un americano y un canadiense es que el americano canta más, mientras que el canadiense tiene un inglés más neutro, no tiene tantos loops a la hora de hablar. No es como una montaña rusa, como se escucha al americano, con muchos bucles, ¿no? Iván, muchas felicidades. Estoy convencidísima que todos tus profesores están orgullosos de ti. Espero que hoy hemos aprendido algo. Y lo primero que tenemos que aprender de esto es que esta gente, del partido que sea, se está intentando superar. Hay que decir, no todas las generaciones políticas anteriores en España han tenido este nivel de inglés. Yo os pido, por favor, no tenemos que burlarnos nunca de la manera en la cual alguien habla inglés. Lo que podemos hacer es pulirlo, perfeccionarlo, intentar mejorar. Yo les felicito sinceramente a todos y por favor me vais a dejarlo todo en los comentarios, incluso sugerencias para futuros vídeos. Si queréis clases de inglés, enjoyenglish.es, que es la página de mis compañeros profesores, y si me queréis apoyar, os invito a comprar mi libro en Amazon. Muchísimas gracias. Bye.